Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 9 de junio de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Muy bien, hemos tenido unas últimas 2 semanas bastante lindas, tranquilas y alcistas. Digo las últimas 2 semanas porque, bueno, ya saben que hace 2 semanas que no hay informes. Hay una explicación para eso. La semana pasada yo grabé un informe de más de 1 hora. Y cuando lo fui a procesar resultó que había habido algún error de procesamiento en el software, en la computadora, no sé, pero cuestión de que de la hora y 20 minutos más o menos que grabé, solamente se había grabado el primer minuto, menos del primer minuto, así que estuve básicamente más de 1 hora hablando solo, no se registró, así que bueno, este informe viene a suplir un poco estas últimas 2 semanas, así que si están viendo este informe, bueno, quiere decir que el problema ya se solucionó durante esta semana, así que voy a hacer un resumen de las últimas 2 semanas, que tampoco es que ha pasado demasiado. Salió el dato de empleo, Wall Street se sigue recuperando, hay acciones tecnológicas que han andado muy bien, Nvidia subió muchísimo. Hoy vamos a ver la evaluación de Nvidia. Yo sé que en el último informe yo dije que iba a hacer la evaluación de Google. Bueno, la evaluación de Google ya la tengo terminada, la iba a mostrar en el siguiente informe, pero como que vendría a ser este. Pero bueno, como pasó todo lo de Nvidia, que sacó balance, subió, hay mucha euforia, me tomé el trabajo de hacer la evaluación lo más rápido posible para poder tener la lista, sobre todo por el tema del asesoramiento a los clientes de Carey que tenían Nvidia, a ver con todo lo que subió la empresa si ha quedado cara, si está bien, a ver qué expectativas están descontadas en los precios. Así que como esa evaluación me parece más pertinente porque está más interesante, bueno, vamos a mostrar esa evaluación hoy y en todo caso la de Google quedará para la semana que viene. Y bueno, a ver, ¿qué estuvimos viendo acá si tomamos las últimas 2 semanas? Esta semana ha sido bastante tranquila, aunque terminó con un viernes ahí que intentó llegar un poco más de recuperación, pero bueno, estamos ahí casi otra vez en los 4.300 puntos. Falta muchísimo, si yo me fijo acá, falta mucho todavía por recuperar, pero lo bueno es que sobre todo el Nasdaq, las acciones tecnológicas, como es previsible, ¿no? Al haber sido las que más cayeron durante el año pasado, tiene sentido de que ahora que estamos entrando en el ciclo opuesto, donde todo lo malo que había pasado durante el año pasado se está revirtiendo, tiene sentido que sean las tecnológicas, las de consumo discrecional, las de servicios de telecomunicaciones, que sean también las que más se estén recuperando, y afortunadamente lo están haciendo en un contexto donde todavía hay bastante escepticismo, bastantes dudas, bastante negatividad, bastante miedo a la recesión, incluso muchos pronosticando de que el mercado se está equivocando porque no está viendo la recesión, como si el mercado fuera tan tonto como para no ver algo tan nombrado y cuya información circula tan rápidamente por todos los medios de comunicación. Pero bueno, eso es lo que podríamos decir que son los ladrillos que van construyendo el inicio de este mercado alcista. O sea, todos los mercados alcistas arrancan igual. Ningún mercado alcista arranca con todos los inversores diciendo vamos, sí, ahora ya está, tenemos un mercado alcista, así que vamos a salir todos a comprar. No, en absoluto. O sea, cuando generalmente los inversores dicen eso, no es el principio del mercado alcista, sino el final del mercado alcista. En el principio del mercado alcista están todos negativos, dubitativos, pesimistas, o sea, creen que las personas que están comprando acciones son unos irracionales, son unos ilusos, que pronto van a caer en su engaño. Así que como eso es bastante lo que está pasando ahora, tal vez no con tanta intensidad ya como era antes, es como que nos están mostrando que estamos en el inicio de un mercado alcista, porque aparte se están ignorando cosas bastante evidentes. O sea, si yo me fijo, por ejemplo, cuál es la acción estrella del mercado, o sea, la acción de la que todo el mundo habla, bueno, Apple, por supuesto, es la más grande de todo el mercado. Bueno, Apple está en récord histórico, o sea, a pesar de que no lo parezca, o sea, nadie lo está diciendo, pero Apple está en récord histórico. Yo me fijo, está acá en $180. Bueno, fueron los máximos de principio de 2022. O sea, la principal empresa del mercado de la que todos, no sé si de la que todos hablamos, pero sí, por supuesto, la que todos conocemos, está en récord histórico. Yo no lo veo publicado en ningún lado, no veo a nadie diciéndolo. O sea, ese tipo de buenas noticias parece que no venden. Incluso si uno mira, por ejemplo, hace también ya un par de semanas que evaluamos Tesla,
la vimos en valores de 160, 170. Fíjense lo que pasó durante este tiempo. O sea que justo habíamos mostrado la evaluación de Tesla. Fue un poco casualidad, pero fíjense que habíamos mostrado la evaluación más o menos acá, cuando estábamos con Tesla más o menos en los 170 dólares, más o menos. Y si tomamos la medición desde esta zona a donde está ahora, vemos esto. Vemos más de 40% de suba en dólares en nada, en 3 semanas. O sea, esto es justamente el resultado de lo que yo vengo pregonando durante estos informes, tratando de hacer didáctica con respecto a eso, en el sentido de que si nos tomamos el trabajo de hacer este tipo de investigación, de entender las empresas, entender sus ventajas competitivas, hacer la evaluación, agarrar el Excel y hacer una evaluación para intentar ver qué es lo que está descontando el precio de las acciones en este momento, y a partir de ahí ver si eso nos parece muy optimista, muy pesimista. Si nos tomamos el esfuerzo y el tiempo para hacer ese trabajo, cuando lo hagamos bien, o sea, cuando encontremos alguna empresa que esté sufriendo alguna ineficiencia del mercado, vamos a poder aprovechar eso, vamos a poder invertir con información que no está descontada en los precios, que no está en el mercado, propagada en el mercado. Vamos a poder invertir si hacemos las cosas bien, por supuesto. Si metemos basura en nuestra evaluación va a ser basura y nuestra estrategia de inversión también. Pero si hacemos las cosas bien, vamos a poder tener información con respecto a cuánto vale la compañía, qué es lo que está descontando el precio de la acción en el mercado, si eso es muy optimista, muy pesimista, y vamos a poder de esa manera invertir con información que no está en los precios, o sea, información que tenemos nosotros, con la cual podemos diferenciarnos de los demás y de esa manera poder invertir con una ventaja comparativa en relación a los demás. Eso es lo que yo intento lograr, lo que yo intento demostrar, que cuando hacemos este tipo de cosas podemos llegar a, por ejemplo, agarrar Tesla en 160, 170 dólares y tener estos rendimientos en muy poco tiempo, 40 y pico %. Acá obviamente que no quiero que quede la idea de que existe el market timing, o sea, yo no adiviné que Tesla iba a subir, no adiviné que iba a subir ya enseguida que hicimos la evaluación, que yo la publiqué en este canal, que la publiqué también en Twitter. No es que yo adiviné exactamente bien que Tesla iba a finalmente salir de esta lateralización que la veíamos acá durante varios meses. No, o sea, eso fue suerte. O sea, fue suerte que justo en el momento que yo publiqué la evaluación, justo en ese momento, bueno, se dio que empezaron a aparecer algunas noticias, cambiaron las expectativas del mercado, que eso es algo que vamos a ver después con el libro de Mabouzi. Cambiaron las expectativas del mercado con respecto a los ingresos de la compañía, mejoraron las expectativas y eso se empezó a ver reflejado en el precio. O sea, ya saben que no se puede predecir los movimientos de las acciones a corto plazo, porque a corto plazo las acciones se mueven mucho por azar y por emocionalidad de los inversores. O sea, pero ¿qué pasa? A la larga empiezan a primar los fundamentos. En este caso teníamos a una empresa que venía lateralizando con pesimismo, incluso vieron que acá publicó un balance y no gustó porque la empresa llegó a caer por debajo incluso de 160 dólares, pero lo que pasó fue que poco a poco empezaron a salir noticias, o sea, y la información que fue fluyendo al mercado fue de un cambio de expectativa, fue justamente de que el mercado estaba siendo demasiado pesimista con la compañía, sobre los ingresos de la compañía, y que la realidad estaba empezando a mostrar que las expectativas estaban sobredimensionadas a la baja. Y bueno, cuando el consenso del mercado empieza a darse cuenta de esto, empieza a haber muchos que dicen, che, esto es oportunidad de compra, empiezan a comprar y empieza a pasar toda esta reversión del precio que vimos a lo largo de las últimas semanas. Si nosotros justamente nos tomamos acá, como de hecho lo hicimos, lo publiqué acá en este mismo canal de YouTube, nos tomamos el trabajo de, cuando salen los balances, actualizar nuestras evaluaciones, porque el principal esfuerzo está al principio, está en la primera evaluación que hacemos. Una vez que ya hicimos la primera evaluación, las próximas ya van a ser más fáciles, porque ya vamos a estar trabajando sobre un terreno bastante más conocido. Pero si nos tomamos ese trabajo y una evaluación, la actualización de una evaluación te puede llevar un par de días nada más, podemos entonces ver si efectivamente el mercado está descontando correctamente lo que está ocurriendo con la compañía o si está siendo ineficiente, y si detectamos ineficiencias como pasó acá con Tesla, poder aprovecharlas y poder obtener este rendimiento anormalmente alto.
Así que vamos a volver ahora con el Standard & Poor's para seguir comentando esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de que la narrativa en el mercado sigue siendo bastante pesimista, y eso nos permite a nosotros como inversores, si hacemos todo este tipo de trabajo de analizar las compañías, poder aprovechar las bajas valuaciones que estamos viendo en varias compañías todavía, y que nos van a permitir eventualmente, a medida que vayan cambiando las expectativas de ingresos, de márgenes de rentabilidad, de costo de capital con esas compañías, ahí sí poder obtener rendimientos anormalmente altos. Y cuando digo normalmente alto me refiero a más altos que el índice. O sea que le estamos ganando al índice sin necesariamente asumir un mayor riesgo, porque hemos encontrado una compañía que es muy buena, pero a la cual el mercado estaba sobrecastigando. Entonces, si yo tengo que describir lo que está pensando el mercado en este momento, muchos, o sea, yo no sé si diría que es el consenso general, pero muchos están diciendo como que este no es el inicio, o sea, esto que vemos acá a partir de octubre no es el inicio de un mercado alcista, sino que simplemente es un rally dentro del mercado bajista que arrancó en enero del 2002 y que todavía continúa vigente. Entonces la justificación que sostienen es que eventualmente se va a confirmar que Estados Unidos está en recesión y que esa va a ser la causa de la última caída de las acciones que le falta a este mercado bajista para terminar. Y obviamente que no dicen que va a caer un 5% más el Standard & Poor's, sino que dicen que viene un desplome que va a ser mínimos inferiores a estos de octubre. Lo que dicen es que falta la última baja, la más potente de todas, y que se va a dar efectivamente cuando se confirme que Estados Unidos está en recesión. Ahora bien, ya se imaginarán por dónde quiero ir, ¿no? O sea, lo que parecerían que están omitiendo quienes afirman esto es que los mercados son bastante eficientes en eso. O sea, son bastante eficientes los mercados para descontar ese tipo de información pública de fácil acceso y de fácil interpretación. O sea, como yo le suelo decir, y que les comenté recién con Tesla, existen las ineficiencias en los mercados, sobre todo cuando vamos a mercados cada vez más chicos y con menos volumen. En Argentina, por ejemplo, los mercados emergentes son grandes generadores de ineficiencias, y Argentina es un gran caballito de batalla, es un gran buque insignia de las ineficiencias del mercado, de los mercados exagerando el precio de las acciones a la baja, como creo que es ahora, o exagerándolos al alza, como fue 2017, principio de 2018. Entonces, existen las ineficiencias en los mercados. Ahora bien, creer que el mercado va a malinterpretar o a no incorporar en los precios la información sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, o sea, no de Tahití, con el perdón de la gente que vive en Tahití, sino de Estados Unidos. O sea, creer que el mercado no va a prestar atención a la información del crecimiento económico de Estados Unidos, o que va a malinterpretar eso, o sea, y no lo va a incorporar en los precios, y que por lo tanto yo puedo obtener una ventaja con respecto al resto del mercado porque yo sé que se viene una recesión y el resto no. Y es un poco ingenuo, por no decir muy pretencioso, por supuesto, y que por lo menos desconoce que los mercados financieros son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos. O sea, con respecto a ese tipo de información es muy difícil que el mercado se equivoque, porque son como los grandes temas, ¿no? O sea, cuando pienso los grandes temas que miran los mercados financieros, bueno, el crecimiento económico, la tasa de interés, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, cualquier tipo de conflictos geopolíticos, conflictos diplomáticos, bueno, son digamos los grandes temas que determinan los grandes movimientos de los países, las relaciones entre los países, y que por supuesto después repercuten en la microeconomía y por lo tanto en los valores de las empresas. Pero es muy difícil, o sea, siendo que es información pública, de fácil acceso, de acceso gratuito y de fácil interpretación. O sea, cualquiera de nosotros puede mirar el índice de inflación de Estados Unidos y saber si está bajando o si está aumentando, saber qué rubros fueron los que más contribuyeron a la inflación, los que más contribuyeron a que la inflación disminuya. Es de muy fácil interpretación. Entonces, pretender que Estados Unidos se dirige a una recesión, siendo que los datos no lo están mostrando, pero con la idea de no se preocupen, ya va a venir, bueno, no sé, me parece demasiado ingenuo creer eso, porque los datos no lo están mostrando, y si lo mostraran, lo veríamos reflejado en los precios. A ver, es posible que los precios de las acciones estén reflejando que Estados Unidos va a entrar en una recesión,
pero que va a ser una recesión corta y muy suave. Y perfectamente las acciones pueden estar descontando eso en este momento. Por supuesto que las acciones no están descontando, porque los precios si no, no serían estos, no están descontando una fuerte recesión, una fuerte depresión como fue tipo 2008, donde el PBI cayó casi 2% en Estados Unidos, y claro, 2% por ahí no nos parece mucho, siendo que Argentina en el 2001 cayó 12% el PBI, pero 2% de una economía del tamaño de Estados Unidos es un número bastante significativo, ¿no? Entonces, el mercado no está descontando eso. Fíjense lo que pasó en 2007, 2008, cuando la economía de Estados Unidos se contrajo un 2%. O sea, la caída en el Standard & Poor's fue mayor al 30% y en el Nasdaq mucho más. Entonces, los mercados no están descontando eso en este momento. Entonces, aquella persona que diga que los mercados no están viendo venir la recesión, tiene que justificar por qué Estados Unidos va a tener una contracción de su PIB, va a tener una recesión fuerte y que el mercado no la está viendo. O sea, puede ser que el mercado esté viendo una recesión suave y rápida, como fue la del 91, por ejemplo, que provocó una caída en las acciones que no llegó ni al 20%. O sea, puede ser que el mercado esté viendo algún tipo de estancamiento, pero en todo caso no está viendo un escenario de fuerte contracción económica. Así que la verdad es que no puedo ponerme en defensor de esa tesis de inversión, de decir, bueno, no, hay que aprovechar toda la suba de las acciones, son oportunidad de venta porque se va a venir una recesión, porque la verdad es que los datos no lo están confirmando y por lo menos uno mira, a ver, por ejemplo, un ejemplo, la semana pasada salió la tasa de desempleo y la tasa de desempleo vino mejor a lo esperado. Entonces acá entramos por ahí en un terreno más contradictorio y que está bueno pensarlo para entender que los mercados financieros no actúan siempre con las mismas reglas o no actúan de manera predecible. Por ejemplo, la semana pasada se publicó el dato de desempleo en Estados Unidos. O sea, se esperaban que durante mayo se crearan 190.000 empleos. ¿Con cuánto vino el dato de desempleo? 339.000 nuevos puestos de trabajo. Bueno, es difícil justificar que se viene una recesión con un mercado del empleo tan pujante, con tanta creación de empleo, porque justamente si hay algo que afecta primariamente una recesión es al empleo. Entonces es imposible ver una recesión sin aumento del desempleo. O sea, no sé cómo lo podría justificar una persona. Entonces, acá está la cuestión. La narrativa hasta hace poco nos decía que todo buen dato del desempleo es todo buen dato del empleo, o sea, todo dato del desempleo a la baja era una buena noticia para los trabajadores, pero era una mala noticia para los mercados financieros, porque eso motivaría a la Reserva Federal a seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, cada buen dato del empleo no era celebrado por el mercado, sino que todo lo contrario, era bastante cuestionado, porque decían, este buen dato del empleo le va a dar más argumentos a la Reserva Federal para seguir subiendo las tasas de interés. Y por lo tanto es un dato que para el mercado es malo. Ahora, bueno, miren lo que pasó la semana pasada. O sea, el dato vino muy bueno, que en teoría debería ser malo para los mercados porque motivaría que la Reserva Federal subiera las tasas de interés, y no pasó. O sea, este fue el viernes pasado y esta fue esta semana. O sea que el mercado no es que se arrepintió, sino que subió y siguió subiendo de manera más tranquila, pero siguió subiendo durante esta semana, y el Nasdaq por supuesto que subió más. Entonces, mucho cuidado con este tipo de interpretaciones, o sea, porque no todo se va a interpretar siempre de la misma manera en los mercados financieros, porque no existen las reglas fijas e inamovibles para los mercados financieros. Entonces, yo quisiera ver eso, la gente que dice que se viene una recesión, cómo justifica una recesión con un dato del empleo y con una tasa del desempleo tan baja. Hubo una explicación que intentaba decir que en realidad el mercado no había tomado a mal el dato del empleo, sino que lo había tomado a bien, debido a que
cuando se hizo el cálculo del salario, lo que vio es que a pesar de que se crearon más puestos de trabajo, no aumentó el valor de la hora, o sea que digamos como que no se encareció el costo de la mano de obra, entonces eso lo tomaron como una buena señal de que la Reserva Federal había subido las tasas correctamente y que eso estaba calmando un poco las expectativas de inflación y que no estaban subiendo tanto los salarios, porque ya saben que la Reserva Federal no adhiere mucho a esta idea de que la inflación es un fenómeno monetario y que el valor del salario, o sea, el salario es simplemente un precio más de la economía y no puede ser que el precio del salario determine los precios de los bienes y servicios porque es un precio determinando otro precio. Bueno, esto es una cuestión muy teórica, pero la Reserva Federal no adhiere a esa idea de que la inflación es solamente un fenómeno monetario. Creen que también hay temas de puja distributiva, bueno, cosas que acá en Argentina hemos escuchado bastante, y que si los salarios están como muy recalentados, hay mucha demanda de empleo y poca oferta, entonces los trabajadores que estén dispuestos a trabajar van a demandar salarios más altos, y si los empleadores le dan esos salarios más altos, entonces eso va a presionar la demanda de bienes y servicios y eso va a hacer subir los precios y va a hacer que la tasa de inflación continúe alta o por lo menos que no caiga. Ok, yo creo que esa teoría es errónea, pero la Reserva Federal piensa así y los tipos toman decisiones así, por lo que hay que prestarle atención. Entonces me viene muy bien lo que ocurrió con la reacción del mercado al dato del empleo para volver a enfatizar de que las reglas absolutas no existen en los mercados financieros, así que no busquemos reglas absolutas para evitar hacer el trabajo pesado de analizar empresas, hacer una evaluación y de esa manera poder ver si hay una empresa que está cara o barata. O sea, a ver, yo entiendo que a nuestra mente le encanten los atajos porque eso nos permite ahorrar energía, pero si hay justamente un entorno en el que los atajos nos pueden llegar a resultar muy contraproducentes y hacernos perder dinero, es justamente el mercado de capitales. Entonces tratemos de analizar las cosas más en su conjunto. O sea, la idea de, bueno, un buen dato del empleo es un mal dato para las acciones. Bueno, acá vimos que no, porque hubo un buen dato del empleo y las acciones no lo tomaron mal. Uno puede decir, bueno, pero es porque el salario no subió tanto. O sea, a ver, yo lo que quiero que se entienda es que las variables que convergen en las decisiones de la Fed son más complejas. O sea, a ver, por un lado, siempre entendamos que la Fed no predice nada. O sea, cuando yo tengo que empezar a enumerar, a ver, vamos a aprovechar para hacer una enumeración de atajos que normalmente la gente usa cuando tiene que invertir en acciones. El primero, por supuesto, este del empleo. O sea, quitemos la idea de que, como ya lo dije siempre, el desempleo no predice nada porque es un dato publicado a mes vencido que mira hacia el pasado mientras que las acciones miran al futuro. Obviemos eso, ¿no? O sea, tomemos que ya de por sí es un argumento más que suficiente para ni siquiera mirar el dato del empleo. Pero suponiendo que la Reserva Federal mire eso, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta, más que nada con respecto a la Reserva Federal, es que la Reserva Federal no predice nada. O sea, ellos nunca se pueden anticipar a nada porque nadie puede anticiparse, porque nadie sabe lo que va a venir. Entonces, ellos simplemente reaccionan a lo que les va llegando en cuanto a datos económicos y van viendo, por supuesto, cómo esos datos económicos se diferencian de las expectativas que ellos, los miembros del board de la Fed, digamos, las expectativas que ellos ya tenían. Y obviamente que las expectativas que ellos tienen están teñidas de opiniones, de sesgos cognitivos, de ideología, obviamente. Entonces, el dato del empleo es tan solo uno de los datos que miran y obviamente que ni ellos saben. O sea, si tomamos los miembros del board de la Reserva Federal que toman la decisión de la tasa de interés, ni ellos saben qué van a hacer en la próxima reunión porque no saben qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como simples mortales desde fuera de la Reserva Federal para poder entender qué es lo que van a hacer? O sea, no perdamos el tiempo. O sea, fíjense lo que pasaba
hasta hace un par de meses que la Reserva Federal seguía subiendo la tasa de interés y decía que sí, que más subas eran necesarias, de repente quiebra el Silicon Valley Bank, quiebra el Signature Bank, empiezan a haber otros bancos con problemas, directamente dijeron, bueno, una más y listo, y ya está, y se terminó, o sea, y ahora pasa eso, o sea, la Reserva Federal puede ver que el dato del empleo está muy fuerte, y dice, bueno, en circunstancias normales tendríamos que seguir aumentando la tasa de interés porque vemos que todavía se sigue creando mucho empleo, pero no lo van a hacer porque tienen miedo de que caiga otro banco pequeño en Estados Unidos. Entonces es más complejo. Entonces intentar predecir eso es muy difícil. Entonces no tiene mucho sentido perder el tiempo, porque aparte después a la larga se va viendo de que la Reserva Federal tampoco es tan importante. Obviamente que es importante en el sentido de que fija expectativas y que la gente, el público inversor le cree a la Reserva Federal, a diferencia de lo que pasa con nuestro Banco Central. Pero a la larga, lo que termina siendo la Reserva Federal no impacta tanto en lo que a largo plazo puede terminar dando una compañía, porque después lo que más va a primar es el propio desempeño de la compañía. A ver, por ejemplo, aprovecho esto justo para unirlo con otro mito, otro atajo en realidad, otro atajo muy utilizado por los inversores que suelen decir, bueno, la suba de las tasas de interés provoca bajas en las acciones y por lo tanto la baja en la tasa de interés provoca subas en las acciones. Bueno, a los que sostienen eso, esa regla del mercado, yo les quiero decir que acá, cuando fue el mínimo del mercado bajista, la tasa estaba en 3% y acá está en 5%. Entonces explíquenme qué pasó acá. Porque acá estaba en 3, acá estaba en 5 y vemos que las acciones claramente han subido. O sea, ni siquiera me hace falta calcular cuánto han subido, pero han subido bastante. O sea, todos podemos ver esto. O sea, acá la tasa estaba en 3, acá estaba en 5. Explíquenme cómo puede ser que si la Reserva Federal sube las tasas de interés, las acciones suban. Bueno, ¿por qué? Porque no es el único factor que determina el valor de las acciones. Y porque como el mercado mira hacia adelante, el mercado no está viendo que la Reserva Federal está subiendo las tasas ahora, suponiendo acá, ¿no? O sea, todo lo que sea finales del año pasado. El mercado subía no porque no sabía que la Reserva Federal iba a seguir subiendo las tasas de interés, porque efectivamente lo sabía, porque los futuros de la tasa de interés ya lo descontaban, la propia Fed lo decía, pero ¿qué era lo que estaba descontando el mercado acá? Que a pesar de que iban a seguir subiendo las tasas de interés y eso era negativo para el valor de las compañías, los otros drivers que determinan el valor de las empresas, por ejemplo el rendimiento sobre el capital invertido y por sobre todas las cosas la variación de los ingresos, iban a tener muchas mejoras que iban a sobrecompensar, iban a sobrecompensar con su agregado de valor para las empresas la disminución del valor de las empresas que podría provocar las sucesivas subas de las tasas de interés que iba a tener la Fed en este momento. Entonces la gente en el mercado habrá hecho los cálculos, habrá dicho sí, es verdad que la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas, pero vemos que las ventas, digamos, los ingresos de las compañías van a seguir aumentando, van a recuperarse y que el rendimiento sobre el capital también va a ir mejorando gracias a que las compañías los gerentes de las compañías han hecho despidos, han postergado o han descontinuado inversiones y eso ayuda mucho a mejorar el rendimiento sobre el capital porque disminuye mucho el denominador de esa ecuación. Entonces, mucho cuidado con estos atajos. Otro atajo, por ejemplo, uno muy conocido del que suelo hablar cada tanto porque me molesta, es el tema del price earning. O sea, típica, pero si hay un atajo por excelencia en el mercado, es el atajo que dice las empresas con price earning alto están caras, las empresas con price earning bajo están baratas. Ojalá fuera tan fácil, ojalá, o sea, no habría que estudiar tanto, no habría que esforzarse tanto si fuera tan fácil como mirar un price earning y creer que el resto del mercado no lo está mirando. O sea, hay empresas que merecen tener un price earning alto, hay empresas que merecen tener un price earning bajo y no por eso están caras o baratas. A ver, vamos con un ejemplo práctico. Durante toda la década anterior, 2011-2021 vamos a suponer, o 2012-2022, pero más que nada entre toda la década entre 2010 y 2020, Amazon multiplicó por 11 su capitalización de mercado. O sea, arrancó cotizando a $300 la acción más o menos y terminó en 2020 post pandemia cotizando arriba de $3.300 por acción. Ahora bien, si yo miraba el price earning, vamos a aprovechar esta excelente página stratosphere.io que encima te brinda mucha información gratuita, la super recomiendo para los que les gusta mirar estados financieros de las compañías, porque además tiene toda una parte de ratios donde acá, cuando uno se mete justamente a la parte de ratios que está acá,
el primero que todo que está es el price earning. Entonces vamos a ver el price earning de Amazon durante la década anterior, una década en la que, les repito, multiplicó por 11 su capitalización de mercado, o sea que un inversor hubiera podido haber multiplicado más de 10 veces su inversión. Fíjense los price earning 2013, 665, después acá bajó, se ve que tuvo un momento de pérdida. Ya sabe que el price earning, cuando la empresa tiene pérdidas netas, no lo puedes calcular porque te da negativo, pero fíjense después 500 y pico, 100 y pico, 185, 72, 78, o sea, no hubo un solo momento. Fíjense que estamos pasando por todos estos años en los cuales a la empresa le fue muy bien en su cotización de mercado, en su capitalización, en sus negocios. Fíjense lo que es esto. A ver, ¿por qué pasa esto? Porque el price earning se calcula con ganancias netas. ¿Y qué pasaba? Amazon estaba creciendo mucho, estaba ganando mucho, pero al mismo tiempo, por la filosofía que tiene Jeff Bezos, estaba reinvirtiendo muchísimo. Entonces, la empresa ganaba mucho dinero, estaba agregando servicios, estaba agregando Amazon Web Services, estaba comprando otros negocios, compraba Whole Food, o sea, invertía en contenido con Amazon Prime Video, con toda la suscripción de Prime, o sea, estaba agregando valor para sus clientes y por lo tanto para agregar después valor a sus accionistas, pero estaba reinvirtiendo mucho. Entonces la empresa ganaba mucho dinero, pero en el neto, que justamente es donde se calcula el price earning, no quedaba mucho. Entonces, claro, las acciones subían, porque cuando uno hacía un flujo de fondo descontado, agarraba el Excel y hacía un flujo de fondos descontados, lo que veía era que la compañía estaba aumentando mucho de valor, que tenía negocios que eran muy productivos, otros no tanto, pero que en todo caso esos buenos negocios estaban disfrazados, entre comillas, porque las normas de contabilidad ocultaban un poco las inversiones que estaba haciendo la compañía en forma de gastos, y por lo tanto cuando llegábamos al neto del balance, al resultado neto, quedaba poquito, y como el price earning se calcula sobre eso, terminaba dando un price earning muy alto, pero en absoluto la empresa estaba cara, en absoluto. Y después pasa que hay compañías que tienen price earning muy barato, muy bajo, de 1, 2, 3, y muchos dicen están baratas, y en realidad lo que pasa es que obviamente parecen baratas porque el mercado, o sea, las acciones, ya sabemos que las acciones miran al futuro. Las acciones que miraban al futuro, el precio de las acciones iba descontando que las ganancias de la compañía iban a caer. Entonces, baja el precio de las acciones, pero no baja el denominador, no baja el earning, porque si lo calculo con los datos del último balance, bueno, es un número estático, y si lo calculo con datos que miran el futuro, se hacen a través de estimaciones, se hacen a través de encuestas, y esas estimaciones siempre tienen algún sesgo. O sea, por ejemplo, ahora el mercado puede parecer que está caro porque a los analistas, a los que les piden hacer estimaciones de ganancias, tienen un sesgo por el mercado bajista del año pasado, entonces tienden a ser más pesimistas, entonces las estimaciones de ganancia medio que se quedan cortas. O en otros casos donde la compañía va muy bien y empieza a caer el precio de la acción porque empieza a predecir que la cosa va a empezar a ir mal o no tan bien como venía, tal vez las estimaciones de ganancias siguen muy altas y eso ayuda a que el price earning siga pareciendo que está barato, pero no es así. Después, cuando llega el balance, que se ve la realidad, se ve que la compañía no estaba ni tan cara ni tan barata como parecía. Entonces, por favor, no utilicemos estos atajos porque vamos a estar siempre cometiendo errores, nos vamos a perder muy buenas inversiones como pudo haber sido Amazon durante la década anterior. Y tal vez ahora, pero de eso tengo que profundizar un poquito más porque Amazon es una empresa bastante grande y bastante diversificada en muchos negocios, pero de la misma manera también el utilizar este tipo de atajos nos puede provocar que tomemos como buenas compañías y buenas inversiones a empresas que no lo son o que están un poco en declive. O sea, es muy probable que si ustedes encuentran empresas que están en declive tengan price earnings muy bajos y ustedes digan qué gran oportunidad de inversión, y en realidad no es así. O sea, tienen price earning muy bajo porque el mercado está descontando a través del precio, que es el numerador del price earning, que el denominador, o sea las ganancias, van a caer en los próximos balances, entonces ya se están anticipando, entonces momentáneamente se produce esa distorsión que si uno la malinterpreta puede terminar cometiendo errores. Después, no sé, a ver, por ejemplo, bueno, otros atajos que la gente suele usar, que yo no sé por qué los usan, lo del dólar, o sea, de si el dólar está fuerte o débil en el mundo con respecto a las otras monedas, y pasa algo parecido con el petróleo. O sea, con el dólar y el petróleo me pasa que he visto gente, o sea, que cuando el dólar está caro o cuando el petróleo está caro, dicen el dólar está caro, es malo para las acciones, o el petróleo está caro, es malo para las acciones.
Pero cuando está barato también dicen lo mismo. O sea, cuando el dólar está muy débil en el mundo, tipo, no sé, todo lo que fue la post-crisis de 2000, de las burbujas.com, la post-crisis de 2008, año también de 2012, 2014, ahí que el dólar también estuvo débil, y el petróleo que cayó en 2016 a menos de $20 el barril. Bueno, en esos contextos también la gente decía que era malo. O sea, el dólar y el petróleo cuando están muy caros es malo, cuando están muy barato es malo, y en realidad no. O sea, en realidad hay empresas que se benefician, hay sectores que se benefician en un caso, sectores que se ven perjudicados en ese caso, se benefician en otro. O sea, es así. O sea, cuando el dólar está caro, está muy alto en el mundo, muchos dicen, bueno, se encarecen nuestras exportaciones, se abaratan las importaciones. Bueno, habrá empresas que se beneficiarán, habrá empresas que se perjudicarán, habrá otras empresas que son bastante inmunes, como Apple, por ejemplo, las grandes empresas que toman precaución contra ese tipo de situaciones. Después el dólar está muy débil en el mundo, entonces dicen, bueno, eso beneficia a nuestras exportaciones, pero perjudica a las empresas que están importando. De vuelta, lo mismo. O sea, habrá algunas que se beneficiarán, otras que se verán perjudicadas, pero en el neto, a ver, si uno va a los datos históricos, el Standard & Poor's tiene casi 100 años de vida, arrancó en 1926. Durante ese tiempo, la suba del Standard & Poor's promedio anual ha sido del 10%, casi 11%. Y ahí tuvimos años del Standard & Poor's de las acciones subiendo con dólar fuerte, con dólar débil, con dólar más o menos, con volatilidad, con conflictos, con todo. Entonces, no prestemos atención a eso, no perdamos el tiempo leyendo a ver si tenemos que esperar a que el dólar se debilite un poco más para entrar en acciones. O sea, la verdad no va a influir a largo plazo, no va a influir mucho en el rendimiento que tenemos. O sea, entonces, ¿para qué prestarle atención? ¿Para qué gastar energías con eso? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el crecimiento económico. De vuelta, lo mismo, ¿no? O sea, el crecimiento económico, o sea, muchos dicen, el crecimiento económico predice el comportamiento de las acciones. Por lo tanto, cuando el mercado se dé cuenta que Estados Unidos está en recesión o que está estancada económicamente, las acciones van a bajar. No, es exactamente al revés. Las acciones son leading indicators, o sea, las acciones se mueven antes. O sea, no es el crecimiento económico el que determina cómo se van a mover las acciones. Son las acciones, es el movimiento de las acciones el que determina lo que después vamos a terminar viendo con respecto al dato del PBI, con respecto al dato del empleo. O sea, son las acciones. O sea, ojalá fuera tan fácil como esperar a que aparezca el dato del crecimiento económico para ver si nos conviene comprar o vender acciones. Ojalá fuera tan fácil, pero las acciones, desgraciadamente, las acciones se mueven antes. Entonces son las acciones las que me van diciendo si el mercado está pronosticando que se viene una recesión o que va a haber crecimiento económico, o si hay una recesión va a ser muy suave, por ejemplo. O sea, es el mercado el que me lo está diciendo. Entonces yo tengo que actuar en base a esto. Lo que yo digo ahora es, el mercado, mira, no me está diciendo que se viene una fuerte recesión. Puede ser que venga algún tipo de recesión suave y corta, o en todo caso algún crecimiento económico más moderado, porque si no, si rebotara mucho la economía de Estados Unidos y viéramos un gran crecimiento económico para este año, seguramente las acciones ya estarían más cerca del récord histórico y todavía falta. Entonces, más o menos yo puedo llegar a interpretar leyendo el precio de las acciones qué es lo que están anticipando, pero nunca lo voy a saber con certeza. Así que mucho cuidado con estos mitos, mucho cuidado con estas reglas que se suelen utilizar, porque yo entiendo que son seductoras, porque nos permiten ahorrar mucho trabajo, pero si de verdad queremos tener una ventaja comparativa con los demás, lo que tenemos que hacer es analizar a ver qué es lo que determina el valor de una empresa. Y ya lo hemos visto muchas veces, o sea, lo que determina es la variación de las ventas, el rendimiento sobre el capital invertido y el costo de capital. Entonces tenemos que analizar todo eso de manera integral, no podemos analizar uno solo y no el otro, porque se mueve todo al mismo tiempo. Ojalá la vida fuera como los libros de matemáticas, donde te dicen, bueno, suponiendo que todo lo demás sigue constante, calcule el efecto de tal variable. Ojalá pasara eso, pero en la vida real no pasa. Entonces, si yo me tomo el trabajo de, en lugar de perderme, en lugar de aturdirme con tanto dato, el dato del empleo, el dato del PBI, de la recesión, de la inflación, si yo en lugar de eso lo que trato de ver es cómo están reaccionando al contexto las
las ventas de las compañías, a ver qué está pasando con el rendimiento del capital, si la empresa está invirtiendo mucho o dejó de invertir, si mejoró los márgenes de rentabilidad, que eso es algo sumamente importante, a ver si aumentaron los ingresos y los gastos aumentaron menos que proporcionalmente. Eso es un gran indicio de que se está creando valor para los accionistas, a ver qué es lo que va a ocurrir con la industria, o sea, cómo puede estar evolucionando la industria de la compañía. Si yo me tomo el trabajo de hacer ese tipo de investigación y de entender, sobre todo, como decía Peter Lynch, siempre como dice Peter Lynch, o sea, si yo miraba Tesla y veía que Tesla caía y veía que el mercado tomaba mal, yo veía eso, probablemente si yo compré Tesla para especular, tal vez lo hubiera vendido. Ahora, si yo me tomo el trabajo de hacer una evaluación, de entender la compañía, de entender las perspectivas de crecimiento de la compañía, de la industria y de entender de qué manera la compañía se puede defender de la competencia, y hago una estimación, como la vimos en el informe anterior, hago una estimación conservadora, una estimación lo más sensata posible, nada del otro mundo, para decir, bueno, a ver, ¿qué está descontando la compañía en este momento? Y si me parece que es demasiado pesimista, bueno, si yo encuentro ahí que el mercado está siendo muy pesimista o muy optimista, puedo ahí aprovechar y obtener una ganancia que le gane al índice sin necesariamente asumir un mayor riesgo. Ahora, en este momento, justamente el mercado sigue estando pesimista. Hay empresas como Google, por ejemplo, que están dando una buena oportunidad porque está subvaluada. Ya veremos la semana que viene si esto sale bien, si el informe de hoy sale bien, veremos la semana que viene la evaluación de Google. Amazon, estoy ahí, todavía me falta entender un poco más, a ver cuáles pueden ser los drivers de valor de la compañía. Apple está en récord histórico, así que veremos ahí qué pasa. Meta claramente es otra empresa que tiene más para dar de lo que el mercado está descontando. Tesla también, aunque vieron todo lo que subió Tesla, así que tenemos que empezar a ser un poco más optimistas, pero siendo un poquito más optimistas, o sea, no digo yéndonos al 30% de crecimiento anual como fueron los años anteriores, pero 25%, si mejoramos un poquito las estimaciones de ingreso de la compañía, 250 y pico, 260, 260 y pico, puede ser un valor para la compañía, con lo cual todavía estaría un poco subvaluada. Así que están dando buenas oportunidades las compañías en Estados Unidos, así que aprovechémoslas si estamos dispuestos a hacer este trabajo, este esfuerzo, no dejarnos aturdir por el ruido del mercado, sino focalizarnos bien en entender las compañías. Agarren cualquier entrevista de Peter Lynch que esté en YouTube y van a ver que él siempre dice lo mismo. Siempre dice, si vos entendés en dónde estás invertido, eso es una inversión inteligente y no te vas a dejar apabullar por el ruido del mercado y vas a mantenerte tranquilo cuando alrededor, suponiendo que haya habido alguna mala noticia sobre la compañía, alrededor estén todos muy preocupados y vendiendo muchos, o sea, y enojados con lo que está pasando. Bueno, uno se puede mantener tranquilo, aprovechar para comprar más o para mantenerse tranquilo, para no mal vender, y de esa manera a largo plazo uno debería, por una simple suma, una acumulación de buenas decisiones, debería terminar obteniendo rendimientos que le ganen al índice. Así que eso es todo por Estados Unidos. La verdad que de Argentina tampoco tengo mucho para decir. Estamos acá en precios de Merval arriba de 700, ya casi llegando a 800. La verdad que interesante lo que ha pasado, sobre todo esta semana con los bancos. Y en definitiva no tengo nuevamente nada muy nuevo para decir. O sea, a ver, como dije hace un instante, o sea, si hay lugares donde podemos encontrar ineficiencias de mercado, o sea, precios de las acciones que no descuentan el potencial de las compañías, es justamente Argentina. Y en este momento, más todavía teniendo en cuenta que estamos a semanas que se definan las candidaturas, y vemos que el Merval en dólares salió de esta lateralización que estaba, y que por lo menos podríamos decir que donde estuvo más o menos durante todo, desde el principio de año, todo este semestre, ya empezando tal vez a descontar algo más positivo. Pero si uno mira los precios de los bonos de las acciones, la verdad que si uno considera que va a ganar la oposición, las oportunidades que está dando el mercado son tremendas. Yo entiendo que uno puede tener mucho miedo por la gran incertidumbre, pero de nuevo, si volvemos a lo que realmente determina el valor de las compañías, piensen,
O sea, variación de los ingresos, rendimiento del capital y por sobre todas las cosas, costo de capital. Y cuando digo costo de capital, digo riesgo país. Entonces, piensen, ¿es posible que el riesgo país de la Argentina baje con un gobierno que haga un plan de estabilización, con un gobierno que renueve una diplomacia un poco más sana con Estados Unidos, con Europa, con un gobierno que intente hacer baja el gasto público, baja de impuestos, estabilización de tipo de cambio, unificación de tipo de cambio, liberación de todos los cepos? O sea, ¿es posible que el riesgo país baje si el gobierno hace eso? Bueno, sí, por supuesto que sí. Ahora, el tema es, bueno, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿En qué tiempo lo hacen? Ya sabemos que, por lo que estamos viendo acá, lo que está pasando con las acciones argentinas es que el mercado claramente se quemó con Macri, tuvo una muy mala experiencia por confiar en Macri y vemos ahora que claramente no confían en lo que puede llegar a pasar. Seguramente con el resultado de las PASO ya más reacciones vamos a tener que ver, porque ya con más información, de vuelta, lo que digo siempre, ¿no? A medida que hay información que va fluyendo al mercado, eso se va incorporando en los precios, o mejor dicho, la información se incorpora en los inversores, algunos se posicionan como compradores, otros como vendedores, y así se van formando los precios. Entonces uno debería suponer que con un resultado en las PASO que claramente beneficie a la oposición, ya el mercado ya tendría que empezar a descontar que estos principales drivers que determinan el valor de las compañías tienen que mejorar. Por sobre todas las cosas, la baja de riesgo país, que debería ser un catalizador para una fuerte baja del costo de capital, y los aumentos en los ingresos que deberíamos ver en las compañías por ajuste de tarifas, quita de regulaciones, o sea, bueno, normalización de la actividad económica del país. Entonces, por ahora no lo vemos eso descontado, así que la verdad que, o sea, si tengo que pensar, las mismas empresas que digo siempre, ¿no? Autopista del Sol, Distribuidora Gas Cuyana, Transener, Edenor, qué sé yo, o sea, se me ocurre casi todo. Bueno, los bancos, o sea, el tema de los bancos tiene un riesgo adicional, pero si uno confía en que eventualmente el problema de las LELIQ se va a tener que resolver de alguna manera durante el próximo gobierno, y que no podemos vivir sin bancos, o sea que de alguna manera van a tener que hacer algo con la hoja de activos de los bancos, porque ya sabemos que las LELIQs están en el pasivo del Banco Central, pero están en el activo de los bancos, o sea que si defaultean LELIQs, básicamente están destruyendo el sistema bancario argentino, así que no creo que ningún gobierno, por lo menos ningún gobierno de centro, quiera hacer eso. Posiblemente la izquierda más extrema sí lo quiera hacer, pero no tiene mucha chance de ganar en este momento, así que suponemos que si el próximo gobierno va a hacer todo lo posible para que se elimine el problema de las LELIQs, pero que no caiga el sistema bancario argentino, bueno, hay mucho valor latente ahí para aprovechar en los bancos. Pero si justamente tenemos que pensar que dentro del alto riesgo que simboliza Argentina tenemos que buscar algún sector que tiene un riesgo incluso más alto, son los bancos, y por eso son los que justamente tienen las valuaciones más deprimidas. Pero ahora, hay mucho valor latente en Argentina, hay muchas oportunidades de inversión, e incluso en los bonos. La verdad que si me fijo acá en la página de bonistas.com, que los chicos estos hacen un tremendo trabajo, sobre todo porque es información gratuita y en tiempo real, si miro los precios de los dólares, veo que el AL30 está cotizando a 23,14. La semana pasada estaba cotizando a 22, pero estamos hablando de precios que uno podría considerar de default. Ahora ya los fondos buitres no entran más por el tema de las cláusulas de acción colectiva, pero eran precios donde claramente entraban fondos buitres en aquel momento. Pues estamos hablando de paridad de 23,1%, que como los cupones de la L30 son tan bajos, básicamente paridad y precio tienen un valor bastante similar. O sea, pensemos esto, ¿no? Si yo compro el AL30 a esta cotización y pienso en el peor escenario posible, que debería ser una reestructuración de deuda, o sea, un default con quita, la quita, yo comprando estos precios, la quita tendría que ser del 78% del valor nominal, pues yo estoy comprando 100 nominales a 23,14, la quita tendría que ser del 78% para que yo recién pierda. Eso no pasó nunca, difícilmente pase. Entonces es como una inversión bastante clara que uno puede hacer si está dispuesto, por supuesto, a afrontar la incertidumbre, afrontar los escenarios que se puedan llegar a venir y a tener paciencia para esperar a que esto se normalice. Porque muchos dicen, bueno, pero fíjate que el GD30 está cotizando casi a $30, o sea que acá el precio puede estar descontando que puede haber una especificación de la L30, por ejemplo, o que en un eventual default no le den el mismo tratamiento al GD30 que la L30.
Lo cierto sinceramente es que nunca pasó en ninguna reestructuración, ni en las peores, o sea, ni en las más hostiles reestructuraciones de Argentina ha pasado que le dieron un tratamiento diferente a la ley local y a la ley extranjera. Especificar, o sea, convertir a la L30 en un dólar link, la verdad que sentaría un pésimo precedente, y muchos también piensan que, y creo que es sensato, que defaultear estos bonos tampoco tiene sentido porque los cupones son muy bajos, entonces la verdad que tampoco tiene sentido desde ese punto, porque pensemos que estos bonos se emitieron con una tasa de interés de la Fed en el 0%, y ahora la tasa de interés de la Fed está en el 5%. Entonces, imagínense ir a una reestructuración de deuda con estas tasas. Si un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años me está rindiendo 3,5, más o menos 3,7, imagínense que un bono argentino le van a pedir más rendimiento. Entonces, tampoco tiene mucho sentido defaultear estos bonos. Entonces, por todos lados, uno puede hacer los cálculos y ve que los bonos están dando grandes oportunidades y más grandes oportunidades están dando las acciones. Pero bueno, entiendo de que el riesgo es alto, la volatilidad va a ser alta, estamos muy quemados por lo que pasó por ejemplo en el 2019, pero la verdad es que cuando uno de vuelta va a las bases, va a los libros y analiza bien los determinantes del precio de las acciones, cuando uno implementa eso en las acciones argentinas, ve que hay mucho valor latente que podría salir a la luz en el caso de un eventual gobierno de la oposición, sea más de centro, más de derecha, o sea, no importa, o sea, en todos los casos, quien venga va a tener que hacer un plan de estabilización, va a tener que afrontar el problema de las LELIQs, va a tener que renovar relaciones internacionales, y todo eso debería ser bien tomado por los mercados, con lo cual estaríamos en este momento comprando a buenos precios. Así que mucho más para decir no tengo de Argentina. La verdad que las oportunidades siguen siendo interesantes, sobre todo porque ya nos estamos acercando bien al momento donde arranquen las campañas electorales, y ahí sí las acciones ya deberían empezar a moverse un poquito más. Bueno, ya terminé entonces la parte de Argentina. Vamos ahora sí finalmente a la evaluación de Nvidia. Primero vamos a ver la cotización, a ver qué es lo que ha ocurrido con la compañía. Bueno, recuerden que yo esta evaluación la había pensado poner la semana pasada, donde el precio era un poco más alto que ahora. Ahora la empresa cerró en 3.87, o sea, en $387 la acción. Bueno, más o menos, o sea, yo calculé una evaluación para tratar de reflejar qué es lo que está descontando el precio de la acción en este momento, para ver si eso nos parece sensato o no. Pero bueno, más o menos va a estar en este rango de valores. Yo lo había calculado un poco más alto, pero igual no cambia la idea de la evaluación. Vemos, bueno, de entrada vemos que Nvidia ha tenido una recuperación impresionante de la baja fuerte que tenía en 2022 y que ahora está acá dando vueltas en esta zona luego de que presentó el balance, y las expectativas futuras son muy buenas, sobre todo por todo lo que está ocurriendo con inteligencia artificial, y teniendo en cuenta que Nvidia tiene una ventaja competitiva bastante sólida con respecto a chips dedicados a inteligencias artificiales. O sea, es la líder indiscutida dentro de la industria de semiconductores, es la líder indiscutida en la subindustria, podríamos llamarle, de chips específicamente dedicados a inteligencia artificial. Entonces el mercado está descontando esto, ¿no? O sea, como un gran aumento en el interés de las compañías por inteligencia artificial, y Nvidia siendo la principal proveedora de chips, o mejor dicho, la principal diseñadora de chips que están dedicados justamente a la inteligencia artificial. Entonces acá el mercado está como siendo muy optimista con la compañía. Vamos entonces a ver si la evaluación de esta empresa nos permite ver si ha quedado muy cara, o si todavía está barata y todavía representa una oportunidad de compra, o si por el contrario es más bien una oportunidad de venta. En primer lugar, obviamente vemos de dónde saco los datos. Ya saben que mi idea es siempre utilizar datos gratuitos en todo lo posible, o sea, tratar de rebuscárnosla para conseguir siempre datos gratuitos, con el objetivo de demostrar que esto está al alcance de cualquiera que quiera hacer el esfuerzo, que no hay que pagar. Entonces utilizamos esta página, por ejemplo, tikr.com. Ahí, esta es la principal página que yo utilizo. Desgraciadamente, como ven, cuando ya me salgo del cuarto trimestre, cuando ya me salgo del informe anual, desgraciadamente solamente tengo 2 años como referencia. Y bueno, estoy obligado a usarlo porque esta página lo que tiene de bueno es que me pone los estados financieros de las compañías con bastante desglose.
Porque después está esta otra empresa, la que vimos recién, justamente Stratosphere, que si yo pongo Nvidia, por ejemplo, tiene estados financieros también bastante exhaustivos, y tiene la ventaja de que, a diferencia de Ticker, que me permite ver gratuitamente solo 5 trimestres, o sea, 5 trimestres para atrás más o menos, acá Stratosphere me permite ver por el momento, veremos qué pasa algún día, me permite ver unos 10 años más o menos al pasado. Si yo me fijo, vamos a ir al estado de resultados. A ver acá el estado de resultados, vamos a decir que me ponga los últimos 12 meses acá, que me muestre en reversa, así puedo ver los principales años ahora. Y si yo veo esto, veo que puedo ir hasta, o sea, que si quiero mirar los años, puedo con esto ir y tratar de irme hasta incluso el 2013 más o menos, porque me permite 10 años. ¿Cuál es el problema con esta empresa? O sea, porque en teoría, cuando uno lo piensa, sería más interesante utilizar los datos de esta página web, porque me permite tener 10 años, a diferencia de Ticker, que me permite solamente 2 años, y a lo sumo me permite 5 años. O sea, me permite 5 periodos, que en este caso son 5 trimestres, por lo tanto termino teniendo el trimestre actual y el trimestre del mismo trimestre del año pasado, y no puedo seguir. Mientras que la otra me permite 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me fijo acá, Stratosphere, que acá yo lo tengo descargado también al estado financiero, Stratosphere, por más que me permite ir desde abril del 2023 hasta abril del 2014, lo que pasa es que, desgraciadamente, no tanto en el estado de resultados, pero sí en el balance, no me desglosa mucho los datos. O sea que, desgraciadamente, no me desglosa tanto. Yo necesito que, sobre todo en cuestiones de inversiones de capital, me desglose un poco más los datos, y Ticker me lo da. Entonces, necesariamente, cuando ustedes se vienen en la primera pestaña de todo, que es Historical Data, para poder calcular todo el tema de los datos históricos, lo que van a ver, si yo me fijo acá, es que ustedes van a ver acá en las fórmulas que está casi siempre todo referenciado a la parte de Ticker, porque es la que me da los datos más precisos. Entonces, bueno, yo arranco desde ahí y a partir de acá voy poniendo todos los datos. Entonces, bueno, esto ya saben, o sea, ya llevo casi una hora de informe, así que voy a tratar de ir directamente al valor de la compañía, no voy a andar explicando demasiado. Lo que sí les digo es que toda empresa tecnológica demanda que yo capitalice los gastos en investigación y desarrollo. Eso está en esta pestaña. Acá pueden verlo bien cómo esos gastos se sacan del estado de resultados, se sacan de gastos y se los pasa a inversiones. Eso lo van a ver. Después, tema de costo de capital. O sea, el costo de capital, acá básicamente la empresa tiene muy poca deuda. Yo lo que hice fue, como hace Damodaran, como suele hacer Damodaran, llevarla más o menos a una relación de deuda equity del 10%, que es bastante bajo para las empresas de ese sector, pero bueno, es algo que uno lo podría considerar algo sensato. Es lo que Damodaran suele hacer como para mejorarle un poco, porque fíjense que el KE, o sea, el costo del equity, o sea, cuando digo el KE, lo que estamos refiriéndonos es a el rendimiento demandado por los accionistas, porque son los que están asumiendo un mayor riesgo. Fíjense que el costo de la deuda es 5,1, o sea que en teoría, si Nvidia emitiría un bono hoy, el mercado demandaría 5,1 de rentabilidad. Y si soy accionista, o sea, teóricamente, según lo que uno puede calcular, los accionistas de Nvidia en este momento están demandando 11,92% por ser tenedores de acciones. Ya sabemos que eso no necesariamente se condice luego con el rendimiento del mercado. Claramente en Nvidia no es el caso, pero es algo teórico que sirve para poder modelizar el rendimiento que exigen los acreedores de deuda y los accionistas. Acá lo que yo utilicé para calcular el costo de la deuda fue un bono, que yo lo pongo acá la página web, para poder buscar la calificación de riesgo, porque ya saben que, como hace Damodaran, yo tengo que para tomar el costo de la deuda de la compañía, no puedo hacer algo muy teórico. Si no me queda otra, tengo que hacer algo teórico, porque tengo que poner algún número ahí y tiene que ser lo más sensato posible. Pero si la empresa tiene algún bono corporativo, lo que acá llamamos obligación negociable, que está cotizando en el mercado, ahí es a donde tengo que ir. Obviamente, si el bono corporativo tiene 1 año, 2 años, no me sirve, tiene que ser de 10 años más o menos, o no sé, 8, 9, o si es más de 10 años, más de 10 años, porque yo estoy haciendo una evaluación con
proyecciones a 10 años, entonces por lo tanto el bono debería más o menos estar reflejando eso. Entonces acá lo que yo hice fue tomar la calificación de riesgo de este bono, que lo pueden buscar en esta página web, un bono emitido por Nvidia. Tomé la calificación de riesgo y calculé un teórico con esta tabla que ofrece Damodaran, pero tema costo de capital no es algo que me importe demasiado, porque es algo que es bastante homogéneo a las compañías. Lo que principalmente uno tiene que mirar acá es que sea algo sensato, que no haya un número demasiado bajo, que no haya un número demasiado alto. La verdad que arrancar más o menos en 11 de costo de capital y terminar más o menos en 8 es algo bastante sensato. Entonces vamos a el tema de qué es lo que yo busqué hacer en esta evaluación, porque lo que van a ver si se descargan el Excel... Dato importante ya que lo mencioné. Si se quieren descargar este Excel, van a encontrar el link de descarga en la descripción del video. Así que después, en todo caso, si me acuerdo, lo vuelvo a repetir, pero ya saben que si quieren descargarse este Excel para ustedes hacer su propia evaluación, el link está en la descripción. Ahí van a una carpeta que yo hice en Google Drive y ahí se descargan toda la información. Entonces, como estaba diciendo, lo que me importa ahora es esto. O sea, yo lo que hice, básicamente... acá en la tercera pestaña, este es el resumen de la evaluación que me da este Excel. Recuerden que este Excel viene con el libro de evaluación de empresas de McKinsey, así que está hecho directamente por los autores de ese libro, o sea que es sumamente confiable. O sea, quiero decir que estamos trabajando con una herramienta de muy alta calidad. Entonces, lo que yo hice acá básicamente es modelizar la evaluación de la compañía, tanto ingresos, rendimiento sobre el capital, costo de capital, para que me dé, el resultado final me dé un valor de las acciones muy parecido al que tiene en este momento la empresa en el mercado. ¿Para qué? Para ver, ven que acá me quedó 3.97, que más o menos la semana pasada daba eso, daba un poquito menos, ahora da 3.87, pero más o menos me sirve. O sea, las conclusiones van a ser exactamente las mismas porque no ha variado mucho el precio de la acción. Entonces, ¿cuál es mi objetivo con esto? Es poder detectar si lo que está descontando la evaluación de la empresa para justificar este precio es muy pesimista, muy optimista o si está acorde a las expectativas. Eso se encuentra en un libro de Mabousin que se llama Expectation Investing, que yo recomiendo mucho su lectura. O sea, si a ustedes les interesa esto, si ustedes quieren tomarse todo este trabajo que por momentos se torna tedioso y aburrido, pero que si uno lo hace bien tiene buenos frutos de evaluar compañías, como ya saben, siempre yo les recomiendo. Este para mí es el libro de cabecera. Yo sé que es largo, son casi 900 páginas, de las cuales hay que leer 800 casi con seguridad. Entonces es un libro largo, bastante técnico, encima está en inglés, entonces es complicado, pero vale la pena. O sea, yo creo que si uno quiere aprender esta disciplina de la evaluación de empresas, es el mejor libro de todos. Después está el de Damodaran, también súper recomendable, tiene diferencias importantes con McKinsey, pero básicamente los dos intentan lograr lo mismo. Damodaran, como ven, es un libro más grande todavía, tiene casi 1000 páginas, porque Damodaran, a diferencia de lo que hace McKinsey, también se mete con el tema de los ratios. Por ejemplo, acá, en estos capítulos, ustedes tienen por ejemplo, a Damodaran explicando todo el tema de price earning, como lo vimos hace un rato en el informe. A ver, cómo está constituido el price earning, de qué se nutre, o sea, cómo está constituido este ratio, de qué manera lo podemos reexpresar para que nos sirva para evaluar compañía. Entonces Damodaran hace un gran análisis, debo reconocer, un gran análisis de Damodaran, donde él desglosa los índices como el price earning, como el price to book value, y empieza a explicar qué es lo que determina cada uno de estos ratios, para de esa manera poder yo como inversor empezar a anticipar qué puede llegar a pasar, porque teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que está en el mercado no hace un desglose del ratio, sino que mira puntualmente el número y ya está, con eso toma decisiones. Si vos te tomás el trabajo de desglosar y de ver cuáles son los componentes del ratio, entonces de esa manera vas a poder tener una ventaja comparativa. Acá lo que hace Damodaran, por ejemplo, con el price earning, es empezar a decir, bueno, vamos a suponer, como hace acá, que el price earning depende de una evaluación. Vamos a suponer que podemos lograr extraer la fórmula del price earning, pero a través de una evaluación. Entonces empieza a hacer todo un desglose de fórmulas que ven que se van poniendo cada vez más grandes. Empieza a decir, bueno, el precio sobre las earnings per share, o sea, las ganancias por acción, son iguales a 1 menos el crecimiento sobre el ROE dividido el KE, que es el costo demandado por el accionista, menos el crecimiento. Empieza a hacer todo un desglose hasta que le queda esta fórmula,
y esta es la fórmula de desglose de price earning a la que llega Damodaran. Como ven, tamaña fórmula, o sea, una fórmula bastante grandecita donde dice, bueno, si yo quiero desglosar el price earning en todos los componentes que determinan cuánto va a valer, lo que tengo es esta fórmula, donde vemos que acá aparece el ROE, acá aparece el crecimiento de los ingresos, acá aparece el CAE, el rendimiento demandado por el accionista, en el estado estable y en el estado de mayor crecimiento de la compañía. O sea, todo un desglose tremendo que hace Damodaran, pero la verdadera parte educativa es esto, cuando él acá explica cuáles son los determinantes. Entonces él acá desglosa y dice, bueno, de esta fórmula, lo que me importa a mí no es agarrar esta fórmula, ponerla en un Excel y calcular a ver cuál sería un price earning teórico, a pesar de que lo puedo llegar a hacer, sino fijarme de todos estos componentes cuáles son los que principalmente determinan un price earning. A ver, entonces si yo veo que va a pasar algo, por ejemplo, con la tasa de interés, tengo que saber que una empresa, y esto parece algo bastante evidente, pero no lo es, pero una empresa con price earning de 20, con Reserva Federal con tasa de interés de 5, no es lo mismo que la misma empresa con price earning de 20, pero con la tasa de la Fed en 0. O sea, no es lo mismo. Y como mucha gente no pasa más de leer qué es el price earning y aplicarlo, no, o sea, lo aplica de manera indistinta si la empresa tiene deuda, si la empresa no tiene deuda, si las tasas de interés son 5, son 1, o sea, si el crecimiento económico es alto o es bajo, o sea, si el crecimiento de la compañía es del 5 o del 15, o sea, no es lo mismo el price earning de una compañía con deuda que sin deuda. Entonces, lo que hace Damodaran acá, de manera muy didáctica, es explicarte que se pueden utilizar ratios, porque él después explica incluso los ratios, los price to book value, por ejemplo, que se utilizan mucho para los bancos, y entonces él lo que hace es ese desglose para explicarte que si querés utilizar ratios, podés utilizarlos de manera que te ayuden al invertir, pero que tenés que hacer un esfuerzo adicional y no solamente mirar el ratio pelado, sino hacer un análisis más profundo, ver cuáles son los determinantes del valor de ese ratio y ver cómo se van a mover esos determinantes para poder así entender qué es lo que va a pasar, porque tal vez el mercado está viendo que el ratio está muy alto, pero si vos haces un desglose vas viendo que hay una variable del ratio que puede llegar a mejorar mucho y eso bajaría mucho el ratio, entonces con lo cual la empresa no está tan cara como parece. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos por ejemplo al Standard & Poor's en un price earning más o menos de 18 y como el promedio histórico del Standard & Poor's ha sido entre 15 y 16, mucha gente dice que está caro. Bueno, no está caro si uno considera las expectativas de ganancia que están bastante subestimadas en este momento. Entonces, tal vez las acciones no estén tan caras si uno es un poco más optimista con las ganancias. Eventualmente va a haber algún cambio de expectativas y eso debería ayudar a que por lo menos el índice continúe subiendo y eventualmente el price earning converja a un promedio histórico como le gusta a muchos que lo utilizan. Pero el libro o sea, ustedes pueden, por ejemplo, estudiar este y no estudiar este, por ejemplo, o pueden estudiar este de Damodaran y no estudiar este, pero el libro que yo les pido sí o sí que lo estudien si es que les interesa evaluación de empresa es este, el de Emma Bowsing, que como ven es mucho más chiquitito, no llega a las 300 páginas y es un libro muy dinámico. Es Expectation Investing, desgraciadamente no está en castellano, no sé qué esperan alguna editorial española para poder traducirlo porque es genial y es muy didáctico, y este es el libro en el cual yo me baso para poder entender si la empresa está cara, que está descontando, porque a pesar de que mi libro de cabecera es el de McKinsey, la forma en la que yo implemento lo que está en ese libro es la forma que está explicada en este libro. O sea, si yo me fijo acá en Expectation Investing, vemos, bueno, que los autores van explicando todo y eventualmente en algún momento hacen esto, que es explicar esto, que es básicamente el resumen de el proceso de inversión en base a expectativas que van a desarrollar a lo largo de todo el libro. Entonces ellos dicen, esto tiene 3 pasos puntualmente. Dice, lo que primero tenemos que hacer, y acá es lo que vamos a ver ahora en Nvidia, es estimar cuáles son las expectativas que el mercado tiene incorporadas actualmente en el precio de la acción de la compañía que estemos analizando. Entonces, después de eso, vamos a identificar oportunidades de expectativas, que como dice acá abajo, es lo que vamos a intentar hacer es determinar
cuándo y cómo, o sea, en cuánta magnitud se producirán revisiones de expectativas. O sea, qué tan probable y de qué magnitud pueden ser y en qué dirección pueden ir los cambios de expectativa. Esto lo podemos explicar, por ejemplo, con Tesla. O sea, yo hice la evaluación de Tesla hace creo que 2 semanas. Vimos que el precio, o sea, que si yo trataba de converger la evaluación al precio actual de la compañía, lo que veíamos era que la expectativa de ingresos que estaba descontada en los precios era demasiado pesimista. Entonces, esto es lo que dice acá Mabousin con el paso 2. O sea, lo que dice es, a ver, detecta si acá puede llegar a haber un cambio de revisión. Entonces, lo que yo detecté es que me parecía que la evaluación de la compañía estaba descontando un escenario muy pesimista o demasiado conservador para lo que podría llegar a pasar con los ingresos de la compañía de Tesla durante los próximos trimestres. Entonces uno dice, acá hay una oportunidad, porque yo agarré la compañía, hice la evaluación, traté de converger la evaluación al precio actual de la compañía y lo que me da es que yo estoy detectando acá una oportunidad de cambio de expectativas. O sea, porque lo que marcan estos autores, Mabousin y Rapaport, es que las mayores ganancias en el mercado las podés obtener cuando lográs anticiparte a un cambio de expectativas. En este caso, Tesla estaba cotizando 160, 170 dólares porque lo que se veía era que el mercado estaba descontando expectativas muy pesimistas en el precio. Yo lo que decía era, mire, me parece que el mercado está siendo muy pesimista. Hice una evaluación de Monte Carlo, incluso mejorando un poco esas expectativas. Y digo, me parece que esto está siendo demasiado pesimista. Tesla es una empresa que está subvaluada, está dando una buena oportunidad. Bueno, resultó que, vuelvo a repetir, fue suerte, fue casualidad que al poco tiempo que yo publiqué la evaluación, la empresa empezó a subir y subió 40% en dólares en 3 semanas, un poco más de 3 semanas. Una locura lo que subió. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de expectativas. O sea, se produjo esto justamente. Logramos detectar anticipadamente que iban a cambiar las expectativas con respecto a los ingresos de Tesla. Eso efectivamente se produjo y aquella persona que logró comprar en 160, 170 dólares, incluso 180 dólares, hoy logra disfrutar de un rendimiento anormalmente alto, o sea, un rendimiento que le ha ganado bastante al índice Standard & Poor's sin que necesariamente hayamos asumido un mayor nivel de riesgo, porque no es que compramos una empresa de porquería, una empresa que está quebrada, compramos una empresa de muy alta calidad como Tesla, entonces teníamos una inversión bastante buena en una industria, en una empresa de alta calidad y que terminó rindiendo fruto. Entonces lo que explican estos autores es que uno puede llegar a hacer esto y, como dice acá arriba, cuando habla de cómo lograr estimar cuáles son las expectativas que están implícitas en el precio, ellos dicen, el modelo de descuento de flujo de fondos a largo plazo es la herramienta correcta para leer las expectativas porque imita la manera en la que el mercado le pone un precio a las acciones. Vuelvo a repetir, el modelo de descuento de flujos descontados a largo plazo es la herramienta correcta para leer las expectativas debido a que imita la manera en la que el mercado le pone un precio a las acciones. Yo sé que a muchos les gusta utilizar muchos atajos, mirar gráficos, por ejemplo, pero lo que nos dicen acá los expertos, la gente que está consagrada en la industria de la inversión en Estados Unidos, nos dicen, mire, ustedes quieren aprender a ponerle precio a las acciones y a ver si pueden encontrar algún tipo de ineficiencia, utilicen esta herramienta que es la herramienta correcta. Llevamos décadas de la industria financiera, se ha probado de todo y siempre se llega a la misma conclusión, el mercado le pone un precio a las empresas en base a lo que espera que sean los flujos de fondos futuros. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Primero que nada, al hacer una evaluación, al agarrar el Excel, lo primero que tenemos que hacer es armar la evaluación de tal manera que nos dé el precio que actualmente está teniendo la compañía en el mercado. Y después, lo que vamos a ver acá es, tenemos que empezar a buscar oportunidades. A ver, ¿cuál de todas las variables que determinan el valor de las empresas? Y podemos utilizar las 3 principales, costo de capital, rendimiento sobre el capital invertido y ingresos, para ver cuál de estas, moviéndose un poco, me puede cambiar mucho el precio de la compañía. Como dicen acá estos autores, ellos hablan de un turbo trigger, ellos dicen, lo que en castellano sería como un disparador turbo. Él dice, todas las empresas tienen algún disparador turbo. O sea, ¿qué quiere decir? Tienen una variable que es
por encima de las demás, la que más afecta el precio de las compañías. En algunos casos serán las ventas, en otros casos será el costo de capital, en otros casos serán los márgenes de rentabilidad, pero también lo que terminan concluyendo cuando profundicen un poco en esto es que en la gran mayoría de las compañías van a ser las ventas, van a ser los ingresos de la compañía el turbo trigger, o sea, el mayor catalizador de valor en las compañías, tanto para bien como para mal. Entonces dicen, focalícense ahí. O sea, si una empresa está, como Coca-Cola por ejemplo, está en una industria muy madura o incluso en alguna industria en declive, tal vez las ventas no sean su principal driver, tal vez sean los márgenes de rentabilidad, o sea, lo que sea la productividad, capaz que sea el costo de capital, si son empresas que por ejemplo están muy endeudadas, pero en la gran mayoría de los casos, empresas que están creciendo, aquellas empresas que ustedes ven que siguen creciendo, que están creciendo arriba del 5% por año, en ese tipo de compañías, lo más probable es que sean las ventas el principal driver que determine el valor de las empresas. Así que teniendo en cuenta todo esto, vamos ahora sí a la evaluación. Entonces, ya arranqué con esto, digo, bueno, listo, yo ya hice una evaluación de la compañía para que me dé un precio de las acciones de 3.97 para ver efectivamente qué es lo que tiene que cumplirse de aquí a los próximos balances para que efectivamente la empresa justifique un valor de 3.97 dólares por acción o más o menos ahí por la zona como la estuvimos viendo durante estas últimas semanas. Entonces, si yo me vengo acá, lo que veo es que cuando me voy a la predicción de ventas, ya acá tengo un problemita, ¿no? Porque lo que ven acá es que para que se justifique la evaluación de la compañía, las ventas, o sea, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta que las ventas de la compañía van a tener que aumentar 40% compuesto por año durante los sucesivos 5 años. Ahí ya tiene que haber una alerta roja. Ya tiene que haber una alerta importante porque aparte no estamos hablando de una empresa chica. Si estamos hablando de una empresa de 10.000 millones de dólares, una empresa chiquitita, bueno, te la puedo entender perfectamente. Ahora, 40% de crecimiento en las ventas por año, sucesivamente durante los próximos 5 años, es un poco exigente. Es un poco exigente. Entonces, acá ya entramos con una alerta importante. Después, con respecto a márgenes de rentabilidad, también hay como bastantes dudas, porque cuando yo empiezo a ver, ya como yo les comentaba en evaluaciones anteriores, este Excel lo que me divide es una primera fase muy explícita de 5 años y después 15 años de una proyección de flujos bastante más simplificada. Como ven acá están de nuevo las ventas, pero después del año 5 lo que yo voy haciendo es que converge al 2,5. Acá, como siempre les digo, siempre en el valor terminal de una evaluación de una compañía siempre tiene que estar un valor menor al 3%. ¿Por qué? Porque tenés que poner una tasa de crecimiento que sea menor a la del planeta en su conjunto. ¿Por qué? Porque si llegás a poner que la empresa va a crecer a perpetuidad al 4 o 5%, y el mundo crece más o menos al 3%, lo que está diciendo que algún día la empresa va a ser más grande que todo el tamaño de la economía del mundo junta. Entonces estamos teniendo un problema. Entonces, segunda cuestión, márgenes de rentabilidad. Vemos que los márgenes de rentabilidad de la empresa han sido bastante volátiles. Vemos, esto sería un margen, el margen operativo. Vemos con 31, 28, 25, 22, 19. Yo lo que hice fue que poco a poco de manera lineal converja al 30% porque 30% es el promedio de la industria. Si ustedes se van a las bases de datos de Damodaran, la industria de semiconductores, el margen operativo más o menos que tiene es del 30%. Entonces, después por otro lado, el tema de inversiones de capital. Acá en inversiones de capital yo utilizo el ratio, este ratio que usa Damodaran. Damodaran para calcular las inversiones de capital usa este ratio que es ingresos sobre capital invertido. Y lo que se ve acá es que la empresa actualmente tiene un 2,2%. Yo más o menos hice que aumentara un poquito, como que la empresa va a mejorar un poco la productividad, porque esto básicamente lo que me marca es productividad, porque mide ingresos contra capital invertido. Entonces lo que dice es que, bueno, vamos a suponer, y empiezan a ir sumando la cantidad de supuestos optimistas que tiene que cumplirse para que la empresa justifique el precio al que cotiza hoy, para que vean lo irreal que está haciendo un poco la evaluación de la empresa, como para que ya entiendan un poco la conclusión a la que voy a llegar.
acá estamos diciendo que la empresa está con un 2,2 de ratio entre ingresos y capital invertido. Yo lo hago que mejore un poquito y después que vaya convergiendo otra vez a lo mismo, al 2,2 ahí, 2,2, 2,1, como para que sea algo más o menos que se mantenga estable, aunque si vamos a los promedios de la industria, porque Damodaran también te da los promedios industriales para este ratio, son muy altos, son muy altos. O sea, la industria tiene un ratio acá de 1. Si yo llego a poner acá un ratio de 1, la evaluación de la compañía se me cae como un piano, o sea, se me destruye. Así que yo lo que hice fue mantener el mismo valor, más o menos, tratar de mantener el mismo valor acá, y estoy siendo generoso porque estoy suponiendo que la empresa va a mantener siempre una alta productividad. Después lo mismo con el rendimiento sobre el capital invertido. Acá hay una luz de alerta bastante grande, porque vemos acá que la empresa tiene un alto rendimiento sobre el capital, 34%, o sea, un alto, o sea, a ver, es un rendimiento sobre el capital normal para este tipo de empresas. Las empresas tecnológicas suelen tener rendimiento sobre el capital arriba del 20 e incluso en muchos casos arriba del 30, pero fíjense lo que pasa acá, cuando empiezo a hacer proyecciones y tengamos en cuenta de vuelta que estas proyecciones de ingresos que se hicieron en la pestaña anterior están hechas para justificar el precio actual de la compañía. Entonces, fíjense los rendimientos sobre el capital invertido que me dan esas proyecciones que yo tuve que hacer para justificar el valor de la compañía. 60 y pico, 70, 66, 54 y recién después empieza a caer un poco, pero en el valor terminal me llega al 47, 46, o sea, valores extremadamente altos, extremadamente altos. Entonces, la cuestión es, ok, o sea, ya entendemos que hay que ser excesivamente optimistas para justificar que la compañía vale esto, porque la empresa va a tener que crecer. La empresa, valiendo casi $1 billón, o sea, perdón, teniendo una capitalización de mercado de casi $1 billón, va a tener que seguir creciendo al 40% anual por los próximos 5 años, lo cual ya es un supuesto muy grande. Entonces, la cuestión es, ok, la industria de semiconductores le permite a la empresa crecer a este ritmo. O sea, ¿a cuánto está creciendo la industria de semiconductores? Entonces, nos vamos a los datos y esta página Statista, que es una página muy buena, desgraciadamente es paga, entonces me deja ver algunas cosas gratis, pero otras no. Entonces, acá me dice, el mercado de semiconductores, el ingreso del mercado de semiconductores a nivel mundial de 2020 a 2030 por aplicaciones, bueno, o sea, por diferentes tipos de aplicaciones para los semiconductores, pero lo que vemos es que actualmente la industria de semiconductores, con datos del 2002, más o menos era de 556.000, 570.000 millones de dólares con datos del 2022, perdón, dije 2020, 2022. Entonces, estamos hablando de más o menos 560.000 millones de dólares es el tamaño del mercado de semiconductores en 2022. Bueno, las proyecciones dicen que para el 2030 la industria de semiconductores va a superar el billón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la industria va a crecer al 7% compuesto anual. O sea, 7% compuesto anual, teniendo en cuenta que Nvidia debería crecer al 40% para justificar esa evaluación. Entonces, acá ya estamos viendo que la industria va a crecer, va a ser una industria que va a crecer mucho, va a ser muy importante, pero la verdad es que pensar que Nvidia va a crecer al 40% con una industria creciendo al 7% es medio complicado, porque después, en la misma página, también lo que me dan son estimaciones de cómo está compuesta la industria y proyecciones de ganancias con respecto a las diferentes compañías. Entonces vemos que la indiscutida, la número 1 es Samsung, la principal vendedora de semiconductores es Samsung. Después Intel, a pesar de que Intel es cierto que tiene chips viejos, que está obsoleta, la verdad que a pesar de eso sigue siendo una gran vendedora de chips. Después tiene, bueno, un montón de otras compañías. Y ahí chiquitito, como que la ven ahí sombreado en color oscuro, se ve Nvidia. Nvidia tiene actualmente menos del 5% de cuota de mercado. O sea, menos de 5% de cuota de mercado. Y si yo digo que la empresa va a crecer al 40% anual, podemos ver acá, a la parte de Results, nos vamos a la parte de arriba de todo, y decimos, bueno, si para el 2030 era de 1 billón más o menos, entonces yo puedo ver acá, entonces digo, bueno, esta estimación de ganancia me da esta estimación de ingresos. Así que si yo digo que para el 2030 la industria de semiconductores va a facturar más de 1 billón, ¿cuánto
cuánto debería facturar Nvidia en 2030 para que se justifique esta evaluación cercana a los $400. Y lo que veo es 253.000 millones de dólares en ingresos debería tener Nvidia. O sea que estamos hablando de una empresa que debería tener entre el 20 y el 25% de cuota de mercado para el 2030 para poder justificar esta evaluación. Entonces me parece demasiado pretencioso creer que la empresa va a lograr esto. Después están los que dicen que, bueno, es verdad que esto es muy optimista, pero Nvidia es la líder indiscutida en chips de inteligencia artificial. Entonces, si nos fijamos principalmente en la subindustria de chips de inteligencia artificial, ahí Nvidia podría llegar a tener casi el 100% del mercado. Entonces, tendríamos que mirar principalmente eso. Bueno, vamos a verlo, vamos a buscar datos. Acá aparecieron datos de esta página web y dicen que los chips específicamente ligados para inteligencia artificial tienen un tamaño del mercado que, proyectado a 2032 en este caso, es de 227.000 millones de dólares. 227.000 millones de dólares proyectado para 2022, chips exclusivamente dedicados a inteligencia artificial. 227.000 millones para 2032. ¿Cuánto proyectamos para Nvidia para justificar esta evaluación? Arriba de 400.000 millones de dólares para 2032 para poder justificar esta evaluación. Entonces, me parece que habría que ser muy optimista para poder comprar Nvidia a estos valores. Obviamente que después ya está en cada uno si quiere tomar ganancias. Yo jamás shortearía, jamás apostaría a la baja en esta empresa, porque es una empresa que últimamente ha recibido mucho entusiasmo por parte de sus inversores, así que ni loco shortearía esta empresa, porque el mercado puede permanecer irracional mucho más de lo que nosotros podemos permanecer solventes, así que yo no shortearía esta empresa, pero me parece que nunca ni loco compraría esta empresa a estos precios, porque me parece demasiado difícil de sostener la tesis optimista de que vale la pena comprar esta empresa a estos precios. Ahora bien, el turbo trigger, como decía Mabousin, es claramente el revenue, son claramente los ingresos de las compañías, porque esta es una empresa muy intensiva en capital humano, o sea, es de márgenes de rentabilidad muy altos, o sea, es una empresa poco intensiva en capital físico. Entonces, fíjense que la empresa acá cotiza a 3.97, fíjense si yo de 40 paso a 41, fíjense cómo cambia la evaluación de la compañía. Fíjese, de 40 a 41, de 3.97 se fue a 4.26. Fíjense si me voy a 45. Si me voy a 45, o sea, mejoro 5% el crecimiento de los ingresos compuestos durante los próximos 5 años. Si mejoro esto, se me va a 566. Entonces, solamente podría comprar esta compañía aquella persona que cree que esta estimación de 40% de crecimiento de los ingresos durante los próximos 5 años, todos los años, se queda corta. O sea, si va a ser más. O sea, obviamente que cuando yo hago esto en la evaluación, no estoy diciendo, por supuesto, que la compañía va a crecer al 40% todos los años. Algún año crecerá más, algún año crecerá menos, un año crecerá el 40 y pico, otro año crecerá el 30 y pico, el 20 y pico. O sea, la idea es que el promedio de crecimiento durante los próximos 5 años de 40% promedio por año. Algún año será más, algún año será menos, pero de esa manera lo reflejamos en la evaluación. O sea, no estamos diciendo que va a crecer en línea esto, sino que algún año será más, algún año será menos. Por ejemplo, ahora actualmente, con la estimación de ingresos que ha dado la propia compañía, los ingresos se espera que crezcan arriba del 60% con respecto al año anterior. O sea, los ingresos de Nvidia para el segundo trimestre de este año se espera que sean arriba del 60% mayores a los del año pasado, con lo cual se entiende el entusiasmo, se entiende que haya subido tanto la compañía. El tema es si eso es sostenible, porque si yo me fijo acá en los datos que tomo de Stratosphere y me fijo el revenue de Nvidia, los ingresos de Nvidia, veo que efectivamente la empresa ha crecido más del 40% por año durante los últimos 5 años. Lo que no ha pasado es que lo hayan logrado sostener. Vemos que acá creció al 46, al 45, después vino negativo, después vino poquito, después fue al 60 y pico, al 50 y pico y después vino un menos 12. Entonces, es como que, sí, me dicen, ¿la empresa puede crecer arriba del 40? Sí, de hecho ya lo ha hecho. El tema es que logre sostener esto.
o sea, que logre sostener esta evaluación. Porque para justificar el precio actual, la empresa debería crecer. O sea, no importa si ahora crece al 60 y pico en el segundo trimestre con respecto al anterior. Lo que importa es que mantenga este ritmo de crecimiento y a mí los números no me dan. Entonces, yo no puedo recomendar nada, o sea, no puedo sugerir. En todo caso, yo hablo con los clientes de Grupo Carey, obviamente a los cuales asesoramos y todo, pero no puedo recomendar en un video de YouTube comprar, vender, nada. O sea, yo lo que digo es cada uno es responsable de lo que hace con su portafolio de inversión, pero se darán cuenta de que me parece que si tomo el modelo de Mabowsing, implementando la herramienta de evaluación de empresas de McKinsey, lo que me dice es, mira, yo arranco con la evaluación, veo de hacer todo lo posible para converger el precio de hoy y voy para atrás y miro que la estimación de ingresos es excesivamente optimista, que la empresa tiene que ser muy productiva, que le tiene que ir muy bien y el comportamiento de la industria no me acompaña tampoco como para justificar que la empresa pueda crecer tanto. Así que me parece que la empresa está sobrevalorada. Obviamente que el mercado después hace lo que quiere, el mercado puede permanecer irracional durante mucho tiempo. Lo único que digo yo, me parece, es que comprar acciones a esta evaluación es jugar con las probabilidades de ganar en contra, muy en contra, así que me parece que no tiene sentido, pero bueno, cada uno es responsable de las decisiones que toma. Yo intento colaborar con conocimiento para explicar que si uno hace esto, puede aprovechar oportunidades para vender en momentos donde está caro, para comprar en momentos donde está barato, para mantener en momentos donde el mercado se pone muy nervioso y uno no considera que sea momento para salir a vender y tal vez aprovechar para recomprar. Así que espero que les haya servido, que les sirva para mejorar sus tomas de decisiones de inversión. Así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o a contacto@grupocarey.com.ar. Chau.